La luna de miel empieza con emoción porque casi perdemos el vuelo y casi sale todo mal. Llegamos con lo justo, porque hay que comprar una tarjetita para donde hay que entrar en esta isla y demora mucho ahí el proceso todo, había una fila de gente grande. Y de escala corta, así que... Pero lo más importante es que aquí estamos, vamos a embarcar el vuelo, es corto y les vamos a revelar dónde vamos a pasar nuestra luna de miel. Porque estoy súper emocionada. Es el sueño de Lizana ese lugar. Sí, lo vamos a amar nosotros y ustedes también. Seguro que sí. Aquí estamos en el asiento de ventana. Acá tenemos la tarjeta de entrada para donde vamos, costó $200 por persona. El primer vuelo de Argentina a Ecuador yo dormí como 6 horas. Yo también. Dormí la duración del vuelo entero. Estoy sin maquillar, con sueño, porque después de la boda siento que no pude descansar todavía. Entre la fiesta y querer estar con la gente, la familia. Claro. Ayer fueron mis padres de vuelta a Estonia, ya llegaron. Y me sorprendió mucho lo que a los padres de Lizana le gustó Argentina. Oh, lo disfrutaron. Yo no esperaba que ellos iban a estar tan contentos. Sí, como el sol y todo cambia. Como una cultura y el contexto puede cambiar a una persona es increíble. Yo no lo podía creer. Lo disfrutaron un montón. La boda fue una cosa inexplicable. Realmente La mejor fiesta. La mejor fiesta de mi vida fue, y no hay nada que pueda decir Cambiaría. salió mal o se equivocaron o esto, lo Perfecto. no hay nada. O sea, todo fue Un sueño. un sueño. Hasta como que pienso, ¿será que realmente pasó o se estaba soñando? Fue el mejor evento que yo he participado en toda mi vida. Toda mi familia lo disfrutó tanto, salieron todos tan contentos. Todo el mundo que estaba ahí, los amigos, todo era como que todo, ese día todo fluyó perfecto. Porque con la boda siempre tenés eso, que será que sale todo bien, no sé qué, hay mucho estrés encima, pero salió todo tan bien. La parte de la orquesta fue lo que más me impactó. Después toda la comida que había, la variedad, La pista de baile. la cantidad de gente que atendía. Yo creo que había más mozo que invitado en la fiesta. Todo, la verdad, fue una cosa de loco. Después de la boda a mí como que me bajó la adrenalina. Venía mucha adrenalina y me bajó y quedé como peace and love. Por eso ahora en la isla vamos a estar nosotros dos, la naturaleza, paz para descansar, amarnos. Y ver muchos animales. Que vamos a embarcar y cuando llego quiero refrescar esto y ahí voy a estar lista para sentirme viva. Me siento como, ¿viste cuando te pasó un camión por arriba? Sí, a mí también. Arranquemos. Arranquemos. Para la luna de miel de Mateo y Lizana. Llegamos, mi gente, bienvenidos a la isla de San Cristóbal, Galápagos. ¡Yuhu! Poniendo un pie en tierras galapenses. El destino que nos han pedido muchísimo, como es un destino tan especial, ¿por qué no venir de luna de miel acá? Pensábamos. Sí, yo pensé, es el lugar donde Lizana más en el mundo le va a gustar ir de luna de miel. Está lleno de animales, lo que ella más ama. ¿Por qué no? Vamos entrando al aeropuerto. Llegamos a las... miren. ¿Qué horas son? No tengo ni idea. Ah, mi reloj ahora está todo desactualizado. Porque son 3 horas menos. Son como las 12 del mediodía acá. Lo primero que tenemos que hacer es pagar los $200 de la tasa del turista, que lo vamos a pagar acá. Y después nos vamos directo para el Airbnb que reservé. A bañarme porque Exactamente. el viaje ha sido largo. Terminando el proceso de entrada acá del aeropuerto, te revisan la mochila porque no se puede entrar con ningún alimento, no se puede traer
ni salir con cosas del mar. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va la familia? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Guayaquil. De Guayaquil. Un saludo grande a la gente de Guayaquil. Que la pasen lindo. No, una foto. Dale. Ahí nos vemos. Gracias. De nada. Chao, familia. Chao, pásenla lindo. Gracias. Y te revisan que no entres con... no entres ni salgas también con objetos de acá de la vida silvestre ni marina, porque es prohibido, y entre otras cosas. Elisana ahora ya terminaron la mochila, a mí también estamos bien. Así que ahora podemos seguir camino hacia nuestro nido del amor, mi amor. A ver. Vamos a ver cómo funcionan las cosas acá. Hace un calorcito lindo hoy, está un poco nublado. Y estaba viendo allá de adentro del aeropuerto que acá los taxis son todos 4x4. Todas las camionetas, miren cómo son. Qué curioso. Me parece, Lisana, que nos vamos a tener que tomar un taxi. Bueno, vamos. ¿Te parece? Amigo, ¿cuánto me cobra hasta la familia Caicedo? 2,50. $2.50. Vamos. Vamos nomás. $2.50 me cobra acá el amigo para que llevarnos hasta la familia Caicedo, Yo tengo. que es donde nos vamos a hospedar. Mira, yo no me acuerdo si es verdad, pero en Ecuador la última vez dicen que no aceptan billetes de 100. No aceptan. Entonces, ya cuando estaba en Estonia yo saqué euros. Cambios más chicos. Fui a cambiar a dólares. Claro, porque imagínate Espera, pagarle dame- con $100 al señor. Mi amor, no me dejas terminar ninguno tú. Ahí vamos, mirá los taxis acá de lujo, ¿eh? No Sí. me dejas terminar. Perdóname, ninguna mi vida. explicación. Perdóname que ¿Te emocionas? me emocioné. Me emocioné. Me estaba contando que saqué euros en Estonia. Fui a casa de cambio y cuando estaba cambiando a dólares me dijo, ¿quiere billetes más chiquitos? Y yo dije, sí, porque en este momento me acordé que no aceptan billetes muy grandes. Imagínate si no me hubiera ofrecido. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Quito, el billete más grande que te aceptaban era de $20. ¿En serio? Sí, nadie anda con un billete más de $20 en Ecuador. ¿Y ahora? Por hoy en día? seguridad. Hoy no ¿Serio? sé. Aquí en Galápagos sí. Aquí sí en Galápagos. De 100, de 50. Claro, porque acá debe ser muy seguro y muy turístico. Muy seguro. Ah. Claro. ¿Y todo el mundo, señor, aquí tiene 4x4 como taxi? Sí, son los camionetas. ¿Por qué? Por el tema de carga, que nosotros llevamos bicicleta a la parte alta, maletas, tabla de sur, todo eso de ahí. Bárbaro, che. Ajá. Ahí está. Oh, nuevo. Tiene hasta olor a que lo sacaron de la impresora hace 5 minutos, ¿eh? Po. Ah, huele rico el dólar, ¿eh? Mira una escalera que no lleva nada. Ah, mira qué lindo. Muy bien. Mira cocina y todo. Tiene todo, che. Y acá, ¿qué será que va a pasar acá? Ronquidos. Pagué 154 euros por 3 noches. ¿Eso sabes cuánto da? 150 euros por 3. 51 euros la noche. Costó dólares, ¿va? Y ahora bañarse. ¿Puedo bañarme con mi señora o no? Si lo pedís tan amablemente. Sí. Bueno, ahora mientras vamos a buscar un lugar para caminar, les contamos un poco cómo armamos este tour. Porque Galápagos, cuando empecé a leer, medio que me confundí, porque tiene 13 islas principales y 300 islotes. Yo le decía a Lisana, ¿Por dónde empezar? ¿por dónde arrancamos? Porque hay tantas opciones. Y después de leer tanto, me di cuenta que hay 3 islas que son como las principales: San Cristóbal, Santa Cruz y Isabela. En este momento estamos en San... Cristóbal. Muy bien. ¿Y por qué empezamos por acá? Porque yo lo vi más fácil arrancar, el aeropuerto queda acá, y de acá solo uno va en subida. Entramos por el aeropuerto de acá, de San Cristóbal, y nos vamos a ir por el aeropuerto de Santa Cruz. Entonces también nos ahorramos ahí un ferry, porque los ferries acá me parece que cuestan más de $30. Así que si te lo podés economizar, mejor. Y cada isla tiene como su atracción principal. Yo acá leí que el tour que tenemos que hacer se llama 360, que es un tour que te da toda la vuelta a la isla. Y eso es lo que pretendo contratar hoy para ver si puedo.
y que lo hagamos de repente mañana. Hoy el plan sería un almuerzo, mira, pescado frito, pollo al jugo con tallarín verde. ¿Te gustaría, Lisana? ¿Un almuerzo? A mí me viene bien cualquier cosa. ¿Cualquier ahora. cosa? Acá está lindo, mirá. Miren qué buen precio los almuerzos, están $5. Entonces, ¿qué hice? Compré los pasajes aéreos de Buenos Aires, donde pasamos el casamiento, para llegar acá, a San Cristóbal. Nos vamos a quedar 3 noches acá, nos vamos a tomar el ferry, nos vamos a Santa Cruz 2 noches y está el aeropuerto de Baltra, en esa isla. Todo ese recorrido sí lo planifiqué y ya compré los pasajes aéreos de entrada y de salida porque te los van a pedir. Lo que sí no nos pidieron fue seguro médico, que yo leí que te lo pidan, no lo pidieron y no hicieron ninguna pregunta prácticamente en el aeropuerto tampoco. En el aeropuerto de Guayaquil, que fue donde llegamos para venir a Galápagos, nos cobraron $20 por persona solo para comprar un papel. Un papel que es el que acá te cobran $200 por persona para entrar a la isla. Así que tiene sus costos para llegar realmente. Bueno, acá llegó nuestra comida. Todos los restaurantes acá tienen un menú del día y todos cuestan $5. Así que se puede comer muy sano, muy bien y barato. Y también nos van a traer un jugo de limón. Lisana está ahí respondiendo mensajitos. Y entraría una sopa también acá, pero se terminó. Organizar una boda, siento que hoy puedo ser guía turística, organizadora de eventos y no sé qué más, porque todo lo que lleva y todavía estoy trabajando con eso es mucho trabajo. Yo no he tenido tiempo ni de respirar, no he tenido tiempo ni subir nada y la gente pide ¿por qué no suben nada? Wow, es muchas cosas. Mucho trabajo. Mucho. Qué rico que están estas lentejas. A ver. Qué delicia. Vuelvo a la dieta, a la comida sana, que en Argentina comí como 200 docenas de media luna, helado, pasta, todo. Acá comen mucho pescado, comida de mar, obviamente, estamos frente al mar, son islas, y el precio, mejor aún. Imbatible. La señora me vino a cobrar los platos, dio $8. 4 cada uno. Uy. Le di 10 porque digo, wow, me pareció tan barato que hasta le pagué un poco más. Se largó el agua con todo acá, mirá. Se vienen esas lluvias. Bueno, vamos por el techito. Vamos por el techito porque... Seguimos. 1, 2, 3. Ya vi el lobo. ¿En serio? Creo que podés ir por el muelle y verlos de cerca, Lisana. ¡Oh, wow! Está llena. Está por todos lados. Ay, un bebecito. ¡Qué hermoso! Uy, los he despertado. Está lleno. Y hacen un ruido muy peculiar. Hay uno bañándose. Qué grande ese, ¿no? Oh. Qué hermosura. Allá están jugando aquellos. Se Vení, estornudó. vamos más cerca. Dice que son juguetones. Ahí se despertaron. Ajá. Wow. Y dicen que cuando haces la excursión y estás bajo el agua, Te agarran los pelos. ellos como que vienen a jugar con vos, te acercan, te quieren agarrar, pero de forma de jugar, ¿no? Le dicen como perros del mar. A vos, Lisana, te van a querer agarrar los cachetes. Oh. ¡Wow! Está amamentando. Qué impresionante. Qué hermoso animal, ¿no? Vení, se puede dar la vuelta acá si querés ver más. No, es impresionante la cantidad de lobo marino que hay acá. Mirá cómo estos dos están durmiendo en la piedra apretados. Ay, como nosotros. Como si estuvieran en una cama. Pero ¿Y no sentís por ahí como que se tiran unos cohetes? no, los ruidos que hacen es muy graciosos. Mirá. ¿Qué hacen? ¿Pelean? Sí, como que se molestan uno con el otro, son inquietos. Wow. Yo nunca Mirá, lo vi. este está re cerca nuestro. Los hemos visto, pero nunca de tan cerca. Y nunca tantos así. Mirá ese, está como con los ojos cerrados y mirando para arriba. No sabe si se despertó o no todavía. Mira cómo Rascándose la panza, mirá. Ah, mira. Mirá ese. Buah, son todos unos personajes, ¿eh? Sí, realmente.
Lo más increíble de todo es que todo esto es gratis. O sea, vos podés venir acá a la isla, salir caminando y ver un montón de animales sin hacer ningún tour. Hay un montón de cosas para ver acá, haciéndolo gratuito. Comenzando por este muelle, que está en pleno centro de la ciudad, del pueblo. Podés venir caminando. Uy, se enojó. Y se pueden ver un montón de cosas gratis acá. Parecen cabras. Hacen... Mira, ¿te entendió? Sí. ¿Viste? Oh, otro bebé. Ay. Mira cómo rasca. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Miren, este se pasó para el lado de acá y está literal, no sé, a medio metro de mí. Pero dijeron que acá los animales no se pueden tocar al no ser que ellos vengan a tocarte. Entonces hay que nomás mirarlos y no hay que molestarlos. Está ahí lo más pancho, no le importa nada que hay gente al lado. Son re tranquilos. Mira. Ay, se está despertando. Qué hermoso que. Qué gorditos que son. Las patas son muy graciosas, ¿eh? Son para nadar. Son para nadar. Es como un perro Y que nada. tienen olor a pescado. Este es un pájaro también de Islas Galápagos. Esto es cuando está buscando parejas para impresionar a la hembra. Qué bicho raro, che. Es como un corazón, ¿no? Y solo existe en Galápagos. Ajá, Vos que sos mi alumna, sí, yo soy el profesor. me gusta. ¿Te gusta? Así me gusta. Cuando sabés las cosas, el profesor te da una estrellita. Y cuando no sabés, Bueno. ¿quién es este acá, este señor? Este es el científico Charles Darwin, o biólogo, como se nombra. Sí, Nació en Inglaterra en 1809. 35. 1809. 1809. Ve, una estrella menos para vos. Pero en el 1831 agarró ese barco, Beagle, y empezó a dar la vuelta por el mundo, como hacemos nosotros. Pero él iba estudiando especies. Y en el año 1800... Estudiaba las semejanzas Claro, como... que encontraba allá en el norte de Australia, que encontró acá en Claro. Galápagos. tantas especies variadas. Sí. Y a Galápagos llegó el año 1835. Entonces empezó a escribir una versión de su teoría de la evolución de las especies. En 1844 escribió esa teoría, ¿no? Claro. Que tanto hoy conocemos. Y se inspiró mucho acá en la isla de Galápagos con los animales que estudió. Claro. Y Y ahí por está. eso tenemos una estatua de él. Con un pajarito. Mirá, que le gustaban los animales. Y una iguana, Una iguana acá. el barco y la tortuga enorme. ¿Por qué la tortuga enorme? Alumna Lisana. Porque en esta isla también hay tortugas no marítimas, sino de tierra. Centenaria. Tienen más de 100 años las Sí, tortugas. claro, son tortugas que viven un Protegidas. montón, 100 años, y también las vamos a ver un día y son así de grandes, o sea, Exacto. estoy emocionada. Muy bien. ¿Gané algo? 2 estrellitas te ganaste. Mira, 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 mira. La Lisana corriendo. Ahí está. Ay, miren eso. Realmente lo que más hay son lobos marinos porque es abundante. Acá tenemos un montón. Ahí hay más. Allá hay más. Están siempre durmiendo. Y bueno, Parecen la Lisana. ya comieron, O ahora comen duermen. O duermen. ¿Ah? ¿Y vos? Tanto duermes también. La llaman. Ya sé que hay lobos marinos otra vez. Y está lleno ahí al lado tuyo, así que vamos. Esto vinimos caminando desde el centro, 5 minutos a pie. Es bien caminable la isla. Ah, mira. Acá la gente hace snorkel y nada, y están los lobos. Ah. Mira, ¿Vos trajiste tu snorkel? no, o sea, tengo, pero en el hotel. Mirá vos. Si supiera. Y solo tengo la parte de arriba de la malla ahora. ¿Por qué? Y porque no pensé que me iban a dar. Mira, las playas tienen duchas. Ah, mirá, los lobos están acá nomás.
Esto también es algo que lo vemos en primera vez en la vida. Mirá. Claro, ponele que me siento acá, a ver si viene. Séntate, a ver. Porque yo vi un video que un chico estaba tomando sol y el lobo se le subió encima. Esto parece que no van a venir porque hay demasiada gente acá. Ya están cansados de ver gente. Mira, allá hay uno que se acerca a la chica y la gente se corre. Qué linda playita. Mira, ese sí quiere jugar, Lisana. Capaz que ese sí, si te sentaste bien. Ese, mira. Está lindo. Mira, acércate que seguro que te va a ir ese. Seguro. Mira, le gusta jugar. Mira, mira cómo te va, ¿viste? Mira cómo te mira. 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 ¿Tenés miedo? No, se te puede acercar así un rato te huele, un rato y se van. Ah, ok. A veces están así, a veces están amigables, a veces están un poco violentos a veces. ¿Y si muere de alguna enfermedad? Gracias, amigo. Listo. ¿Escuchaste, Lisana, o no? Me dijo el señor que no hay que acercarse mucho porque si te muerde, no pasa nada en realidad, pero te ponen una inyección que hay acá en la isla por cualquier tipo de infección que te pueda dar porque tienen colmillos. Pero también ellos pueden solo olerte y se van. O sea, hay un poco de todo. Igual cuando uno está nadando, ellos se pueden acercar porque están re cerca. El señor dijo 2 metros de distancia. Bueno, vos querías ya que me pase lo mismo que con la ardilla. Nada. ¿Te imaginas? Yo diciéndole a Lisana, quédate que él te va a dar un beso. Sí. Yo pensé que eran amigables. O sea, Son amigables, pero nunca sabés. Claro. Son animales. Así que ya sabemos ahora, 2 metros de distancia, dijo el señor. Mi amor, creo que tenemos un problema para ir al faro. Sí, queremos ir al faro, que es por acá, pero el camino está clausurado por este señora, no sé cuál es. Que está haciendo una manifestación luchando por sus derechos porque quiere más kilos de pescado gratis al mes. No podemos Y con pasar. las mojarras que le dan no le alcanza. No podemos pasar. Así que no hay pasaje hoy. Estamos aquí con el señor Foca buscando sus derechos para mejorar su calidad de vida en Galápagos y no va a salir de acá hasta que no le den lo que busca. Y bueno, hay que volver otro día al faro. Mira, mira, a ver si está abriendo el paso. No. No. No, te dijo, mira. No. No le gustó. Ay, qué susto, Mateo. Pensé que era un muñeco. Oh, Bueno, justo diciendo, no vimos ni una iguana. Ahí está. Ya la vieron. Ya la vimos ahora. está justo Qué diciendo que linda. acá dice que cuidado con los huecos que pueden ser sus nidos. Y miro para abajo y pareció una estatua, pero no era de verdad. Ahí están, mira. Son distintos de la iguana de la tierra. Son distintas. Ahí están. Wow. Ahí se va para adentro. Y ahí debe estar poniendo sus huevos. Capaz, Porque están en temporadas de reproducción. Sí. O sea, no están tipo en el pueblo, están como en el... Sí. Naturaleza. Lo que vamos a hacer ahora es un trekking, que también se puede hacer acá de forma gratuita, no hay que contratar un tour ni nada. Y vamos a ir siguiendo estos carteles por acá. Por acá hay todo un trekking que nos va a llevar a un mirador y a otra playa. Vamos a aprovechar que todavía tenemos unas horas de luz. Sí, cuidado con los huecos. Cuidado con los huecos, porque es donde ponen sus huevos. ¿Cómo sería el hueco? La verdad que no tengo ni idea. Qué rico huele aquí. A esta florcita es, me parece. Sí, riquísimo. Muy rico. Me dio sed. Parece un perfume natural. Me dio sed a una naranjada. Ajá, una limonada. Algo que me llama la atención es cómo los turistas extranjeros, principalmente los estadounidenses, caminan acá libremente, sin miedo, nada. Se nota que están re tranquilos. Vi 2 chicos con una plancha de surf caminando solos. Sí. Es extremadamente seguro este lugar. O sea, se siente, ¿qué va a pasar acá? Que te muerda un lobo marino. Es lo peor que puede pasar. Están trayendo unos motores acá, con los muchachos. Buen día. Hola, buen ¿Qué día. tal? Ya vimos varios
hombres saliendo con motores, con generadores. Acá hay como trabajos de observación de los animales y estudios. Seguramente debe haber algún laboratorio o algo por acá cerca. Miren lo que encontramos acá. Una iguana, pero muy diferente de la que estamos acostumbrados a ver. Parece como prehistórico. Ajá. Y está acá en la playa que llegamos. ¿Cómo se llama? Playa Carola. Es como media peluda. Sí, como si tendría pelo. Sí. Son iguanas marinas y ven, han puesto esto para que la gente no pise porque ahí supuestamente están los nidos. No veo cómo sería, pero por ahí están. Hacen huequitos en la arena y depositan los huevos ahí. Claro. Estamos subiendo ahora al morro Cerro de las Tijeretas. Pero en el camino es como una cosa enorme, así mostrar un panel. Ajá. De rocas volcánicas y no hay árboles, entonces era como vacío así. Llamativo, todo oscuro. ¿no? Sí. Está muy lindo. Pensar que esas rocas es millones de años que existen y que están aquí. ¡Wow! Chiquitita. Ah, mirá, un bebé. ¿Será? ¿O es otra especie? Yo creo que es otro. Sí. Yo pienso siempre, ay, hay cabras, pero no son los lobos marinos. Porque se escucha como meh. Pero no, es el lobo. Mira, Lisana, no dron, ¿viste? Sí, a esta isla No dron. no se puede venir con dron para proteger los animales. Y acá llegamos al mirador de las Tijeretas. ¡Wow! ¡Wow! Mira para abajo. ¡No! Y Qué allá hermoso. hay lobo y pelícano. Bueno, los lobos casi han reproducido fácilmente, podemos decir. ¡Qué belleza! Un barco de container. Para allá tenemos unas piedras muy famosas donde van a hacer snorkel y buceo. Y acá parece como si fuera la isla de King Kong. Que va a salir King Kong por ahí en cualquier momento y va a pegar un grito pegándose al pecho. ¡Qué hermoso lugar! Che. Una muñeca la isla, mira. Realmente, como diría el tío Kiko, ¿eh? ¡Qué lindo lugar! Y acá también, miren de este lado. Precioso. Y todo esto se puede hacer por cuenta propia. Gratis. Así que por acá nos vamos quedando nosotros. Vamos a tener unas aventuras muy lindas por delante. Esperemos que nos acompañen en nuestra luna de miel. Sí. Ustedes están invitados acá virtualmente Así es. para que hagan parte. Y seguiremos explorando acá las hermosas islas de Galápagos. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal. Denle un me gusta. Pónganle un comentario. Les dejamos un besote grande. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Chao. Un besote. Chao.